Perfecto. Entonces habíamos dicho de que el cáncer, el tipo principal de cáncer que se da en la boca es el cáncer de origen epitelial, es decir, los carcinomas. Y dentro de estos carcinomas, el que es más común o más frecuente es el carcinoma epidermoide, ¿no? Un tipo de carcinoma especial, carcinoma epidermoide. Casi todos los cánceres de boca son carcinomas epidermoides. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer bucal, prácticamente hablamos de un carcinoma epidermoide. Y habíamos indicado de que toda lesión en la boca que no responde a un tratamiento adecuado debe ser considerado hasta el que estas lesiones que se encuentran en boca pueden ser una ulceración o una erosión epitelial o de la mucosa, un eritema, una pérdida de queratinización, igualmente al contrario, una hiperqueratosis, o sea, una leucoplasia, una lesión blanca. El eritema es una lesión rosa. Puede ser también puede ser indurados, infiltración, puede estar infiltrado a planos profundos, puede haber adenopatías, ¿no? Pero lo principal es de que estas lesiones tienen que ser crónicas y que fallen a la cicatrización, es decir, que no cicatricen, no cierren. Normalmente cualquier lesión benigna en boca tiende a cicatrizar, ¿no? Cuando es una lesión maligna en cáncer, hay falla en la cicatrización y esto se convierte en una lesión crónica. Y eso es lo principal. Entonces, por eso, si una lesión está en boca y después de un tratamiento adecuado no empieza a cicatrizar, hay que sospechar de que sea una lesión cancerosa. Igual habíamos dicho que el cáncer se va a extender, ya sea hacia el músculo, hacia el hueso, a los tejidos adyacentes, por vía linfática, que es lo más común en el cáncer bucal, que se vaya hacia los ganglios linfáticos, por eso muchas veces está acompañado de ganglios, y raramente a través de la vía hematógena, es decir, a través de la sangre puede hacer metástasis a pulmón o huesos. Entonces, esta es la localización normalmente donde es más frecuente las lesiones cancerosas, el borde lateral de la lengua, piso de boca y la zona de los carrillos, y que estos van a diseminarse a estas cadenas ganglionares, tanto desde la región maxilofacial como cervical. Y que depende de donde sea el origen del tumor primario, es donde van a aparecer estos ganglios inflamados o metastásicos. Generalmente, los ganglios submaxilares y los ganglios submandibulares, pero submentonianos, son donde van a sentar estas adenopatías cuando haya un tumor, una lesión cancerígena a partir del submentoniano, a partir del labio, y en la zona submaxilar, cuando son tumoraciones de la parte anterior de la lengua, del piso de boca, de las encías y de la mucosa del carrillo. Cuando son lesiones a nivel de la cadena lateral del cuello, generalmente se refieren o son originadas por tumores que están en la orofaringe generalmente, ¿no? O tiroides. Y los ganglios que se encuentran en la zona supraclavicular, en la fosa supraclavicular, son ya cánceres que han hecho metástasis a esa zona, pero que no tienen nada que ver con la boca, sino que son del tórax o del abdomen, ¿no? O sea, cáncer de estómago, de esófago, o cualquier otra parte, incluso hasta de tiroides también. Entonces, la metástasis ganglionar es lo que se puede dar en un estadio un poquito ya más avanzado del cáncer, ¿no? Y esta zona, la submaxilar, es la zona de mayor frecuencia de aparición de ganglios de origen cancerígeno, ¿no? Haya una lesión en boca. Entonces habíamos hablado de que el diagnóstico para el cáncer es mediante la citología fenotípica, el frotis, de una biopsia, que es lo ideal,
y también una técnica de aplicación de toluidina que nos va a orientar dónde tomar esta biopsia. La citología frotativa es un frotis que se hace normal con un hisopo, se pasa sobre la lesión y se expande en una lámina portaobjetos, se fija con una laca, se le coloca y se envía a patología para que le hagan la coloración Papa Nicolau. ¿Ustedes han escuchado hablar de Papa Nicolau? ¿Han escuchado hablar de Papa Nicolau? ¿No? Entonces, esta lesión, por ejemplo, con un hisopo, con un cepillito especial que existen, se frotan sobre la lesión para obtener células epiteliales. Estas células epiteliales se hace el frotis en una lámina ortoobjeto y se fija y se envía a patología. Entonces, ahí en patología le van a hacer la coloración Papa Nicolau, puede ser también con unos cepillos especiales, que es el Cytobrush, ¿no? Que es especial para poder sacar un poquito más de tejido epitelial. Y en la coloración Papa Nicolau, ¿no? Que normalmente ustedes escuchan, vayan a hacerse su Papa Nicolau cuando se refieren a pruebas para descarte de cuello uterino, ¿no es cierto?, de cáncer de cuello uterino. Entonces, porque igual hacen lo mismo, pero toman células de la cervix uterina, del cuello uterino, sacan de ahí con un hisopo también las células, y envían a analizar, y la coloración Papa Nicolau es lo que hace de que se vean si hay células inflamatorias, células neoplásicas o células cancerígenas, ¿no? De acuerdo a las características y la tinción que tengan. Entonces, por ejemplo, una lesión benigna va a dar unas células epiteliales bien conformadas, con coloraciones adecuadas, mientras que una lesión maligna, ¿no?, puede tener ya células hipercromáticas, con atipia, ¿no? Entonces, ahí se puede ver si es una célula maligna, una célula epitelial maligna, una célula epitelial inflamatoria, infecciosa. Otra forma también es la pixocolapiración, sobre todo en los ganglios, se aspiran los ganglios y esto se envía a hacer un estudio histoquímico. Con una aguja se puede absorber el contenido del ganglio y esto se envía también a ver si hay células malignas. El azul de toluidina es un colorante que nos va a permitir, cuando hay una lesión sospechosa de cáncer, es una lesión que dura más de 15 días y que no cicatriza, a pesar de haber dado si lo confundimos con un hongo, con una infección, estamos dando antibióticos, estamos dando antimicóticos o alguna otra cosa, entonces hacemos la pintamos con azul de toluidina, ¿no? Y después le echamos una gotita de ácido acético para despintar. Y donde queda más teñido quiere decir que es una zona donde hay mayor actividad celular. Entonces, al haber mayor cantidad de células en ese sitio, hay mayor actividad de glucógeno y eso se queda, es lo que absorbe más el azul de toluidina. Entonces, esta es la zona donde hay mayor actividad celular y es aquí justamente donde tenemos que hacer de repente tomar una parte de eso con tejido sano de la lesión para poderla ver también mejor, ¿no? Entonces, el azul de toluidina nos permite ver o fijar sitios de mayor concentración de actividad celular, lo que normalmente pasa en una neoplasia, en un cáncer, no hay mayor actividad de células, entonces ahí tomamos la muestra. O desde el punto de vista, eso solamente es para guiarnos dónde tomar o dónde hacer una mejor incisión para tener una mejor muestra de la biopsia. Entonces, esta biopsia, lo habíamos hablado creo que anteriormente, puede ser una biopsia por incisión, es decir, cuando tomamos una parte nada más de la lesión. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión leucoplásica,
eritroplástica, ¿no? Una lesión mixta. Generalmente estas lesiones mixtas entre eritroplasia y leucoplasia son muy sugerentes de cáncer, ¿no? De carcinoma. Entonces vamos a hacer una incisión que tome algo del tejido sano y también de la lesión. Vamos a tomar algo de la zona queratóxica, algo de la zona eritematosa y tejidos sanos a ambos lados. Entonces eso lo enviamos a patología, ¿no? Lo colocamos en un frasquito con formalina, rotulamos, ¿no?, el nombre del paciente, el lugar donde se ha retirado la lesión, la fecha, ¿no?, y la impresión diagnóstica. Y hacemos una ficha con los signos, los síntomas, tipo de evolución, etc. Incluso hasta le podemos enviar una foto al patólogo para que tenga una mejor idea de lo que está viendo. ¿No? Es una biopsia por incisión, es decir, sacas una pequeña parte de toda la lesión. Y la biopsia por incisión es cuando tú retiras toda la lesión, excites toda la lesión. Vamos a sacar toda la lesión y todo eso lo vas a enviar a patología. En cuanto al cáncer, entonces nosotros hemos dicho de que la extirpación quirúrgica es local, es el tratamiento ideal, o mejor dicho, es el tratamiento más común cuando una lesión es pequeña. Pero también puede ser, repito, una extirpación quirúrgica con disección radical de ganglios cervicales, puede haber también una extirpación quirúrgica de zonas más amplias, acompañada de radioterapia o de quimioterapia o de ambas, ¿no? Entonces, el tratamiento del cáncer en boca va a depender mucho de la localización donde se encuentra la lesión primaria cancerígena y del tiempo de evolución y mejor dicho, del estadio en que se encuentre el cáncer. Ya habíamos hablado del estadiaje la vez pasada también, entonces hemos visto que cuando una lesión pequeña, el sacarla con márgenes seguros de tejido alrededor de la lesión puede ser curativo, dependiendo del estadio, ¿no? Si es un estado inicial, como eso se puede curar. Si es un estado un poco más avanzado, hay que darle de repente quimioterapia o radioterapia. Si es enfoque en los ganglios, hay que hacer una cirugía mucho más amplia, como vamos a ver ya cuando veamos o hablemos del tratamiento del cáncer. Entonces ahora vamos a ver un tema que está íntimamente ligado con el cáncer bucal o el carcinoma bucal, ¿no?, que son lo que antiguamente se llamaban los trastornos premalignos o lesiones premalignas, que actualmente en la literatura la van a encontrar como lesiones de la mucosa bucal potencialmente malignos. Porque ¿cuál es la diferencia? Si tú dices que una lesión es premaligna, quiere decir que esa lesión se va a transformar en cáncer, pero no siempre ocurre así. Entonces se ha buscado una mejor terminología y se le dice lesiones de la mucosa oral potencialmente malignas, es decir, que se pueden transformar o no en carcinoma oral. Esa es una forma de indicar de que una lesión es potencialmente transformable en cáncer, no que es ya premaligno. O sea, no quiere decir de que esa lesión sí se va a transformar en cáncer. Muchas veces no. Entonces, leucoplasia, habíamos dicho que era una de las lesiones hiperqueratóxicas que nosotros podíamos sospechar que era cáncer. ¿Y qué cosa significa leucoplasia? Es un término clínico que se refiere a todos esos trastornos de la mucosa de la boca o de la piel incluso también, que dan una coloración blanca. La Organización Mundial de la Salud indica que es una placa blanca que no puede ser eliminada mediante raspado ni diagnosticada como ninguna otra enfermedad. Es decir, esa lesión blanca que nosotros vamos a ver en el borde de la lengua, en el carrillo, en el piso de boca, no es un hongo, no es una infección, no es una enfermedad autoinmune, no es una lesión traumática, no es saburra, ¿no? Entonces, si no es ninguna enfermedad diagnosticable y que está todavía ahí esa lesión blanca, es leucoplasia. Entonces la leucoplasia pueden ser lesiones planas, manchas, pueden ser elevadas o verrucosas, como vamos a ver después. Y a nivel que se van a presentar mayormente en lo que son los carrillos, el piso de boca, labios,
bordes laterales de la lengua y rebordes alveolares, que son los sitios de mayor incidencia de su presentación. Esta leucoplasia, como habíamos dicho, es una lesión, antes se denominaban lesiones premalignas, porque significaba que esas se iban a transformar de todas maneras en cáncer, pero ahora se denominan lesiones potencialmente malignizables, ¿no? O sea, puede ser. Así tenemos de que, por ejemplo, una leucoplasia, ¿no?, el 5% se va a transformar en un carcinoma epidermoideo, o sea, en un cáncer verdaderamente. Pero que si el paciente es fumador, esta posibilidad se transforma o se triplica. Entonces, si hay una leucoplasia X, es muy posible que se transforme en un carcinoma. Pero si el paciente, además de esto, tiene algún otro factor y es fumador, esta posibilidad de que la leucoplasia se transforme en cáncer se triplica. Porque hemos dicho que el cáncer oral está íntimamente ligado a el consumo de tabaco. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión blanquecina, una mancha grande, ¿no?, elevada, asintomática, no duelen las leucoplasias. Entonces, esto puede ser un signo de un cáncer. Entonces, hay que hacer una biopsia. Podemos tomar de la zona que sea más fácil de tomar la biopsia, y podemos utilizar, o podemos tomar, por ejemplo, acá, ¿no?, en esta zona donde vamos a tomar parte de esta zona de la leucoplasia, parte de este tejido intermedio y parte de mucosa sana. Tomamos todo esto y lo enviamos a patología para analizar. Es una lesión muy grande para sacar todo. Entonces, hay que ver qué cosa es primero. Hay factores locales y factores generales que van a influenciar sobre la aparición de una leucoplasia. Los otros factores locales tenemos la irritación crónica, ¿no? Irritación crónica, por ejemplo, por ganchos de prótesis, por bordes cortantes de prótesis, o de los mismos remanentes radiculares, cavidades de las piezas que están como filos que producen siempre una pequeña irritación, ¿no?, en la mucosa. También el hábito de fumar o masticar tabaco, la candidiasis crónica, el líquen plano crónico. Entonces son lesiones que pueden convertirse, que son lesiones blancas, que pueden ayudar o convertirse en una leucoplasia, y esta a su vez después en un carcinoma. Y también hay factores generales, ¿no?, tipo ya del terreno sistémico del paciente, por ejemplo, VIH positivos, pacientes con virus de Epstein-Barr o virus de papiloma humano, sífilis. Son infecciones virales y bacterianas que predisponen a hacer leucoplasias, o hipovitaminosis, anemia, hiperemia. Tenemos algunos entonces trastornos que se pueden presentar como leucoplasia, pero que no necesariamente son leucoplasia. Por ejemplo, se ven lesiones blancas, pero que puede ser solamente la hiperkeratosis friccional. ¿Qué cosa es la hiperkeratosis friccional? Es cuando uno fricciona o frota y se va a poner un poquito más gruesa esa zona de la piel. La hiperkeratosis friccional típica es, lo llamamos los callos en la planta del pie. Ese roce que hay del tejido epitelial, ¿no?, hace de que se desarrolle un poco más el estrato córneo de la piel, ¿no?, y por eso se vea blanca. O igual, si hay constante roce de la lengua o del carrillo sobre determinada superficie filosa o constante, va a ser de que estas se engrose, que se cruce y se vea blanco, la leucoplasia. Igual la quelitis actínica, las quemaduras térmicas o químicas también pueden verse como lesiones blancas. O estas son reacciones de todo tipo inflamatorio o reactivo, pero también pueden ser verdaderas neoplasias o tumores, como los carcinomas, ¿cierto? Es decir, un carcinoma en inicio, que es in situ, o un carcinoma ya indicado. Entonces tenemos
que también hay problemas infecciosos como la candidiasis hiperplásica crónica o la leucoplasia villosa en los pacientes VIH positivos, que se van a ver como leucoplasias. El líquen plano, el lupus eritematoso también van a dar lesiones blanquecinas en boca que pueden ser confundidas como leucoplasia. Pero ya hemos dicho de que si esa lesión blanquecina que vemos en boca no es un líquen plano, no es un lupus, no es un neo blanco esponjoso, no es una lengua geográfica, por ejemplo, no es una hiperkeratosis funcional, no es una quemadura química, no es una candidiasis hiperplásica, entonces, por descarte y después de haber hecho la biopsia y ver algunas características histopatológicas, definimos o diagnosticamos como leucoplasia, ¿no? Verdadera. Desde el punto de vista de impresión diagnóstica, como es una lesión blanca, podemos poner leucoplasia. Pero una vez que hacemos la biopsia y todo, vamos a tener un diagnóstico definitivo que nos va a decir qué es efectivamente, ¿no? Si es una candidiasis, si es un líquen o es una leucoplasia verdaderamente. Por ejemplo, acá tenemos una lesión leucoplásica y eritematosa a nivel del carrillo. Entonces, esto, por ejemplo, si nosotros lo vemos así como foto, es típico de una lesión premaligna o maligna, ya un cáncer, ¿no es cierto? Pero hemos dicho que las lesiones cancerígenas son crónicas, es decir, no aparecen de un día para otro. Entonces, por eso es importante en la historia clínica, en la anamnesis, preguntar siempre el tiempo de evolución. Entonces, este paciente no va a decir de que esto le ha aparecido desde hace un par de días. Entonces, si esto aparece hace 2 días, es muy difícil que sea un cáncer, ¿no? Entonces, seguimos con la anamnesis. El paciente nos manifiesta que estuvo con una odontalgia de esta zona, de la molar más o menos, y se puso acá una pastilla, ¿no? Una tableta de ácido acetilsalicílico, o sea, de un analgésico. Y eso, que es aspirina, ¿no? La aspirina, se colocó una tableta de aspirina acá para el dolor, y eso le produjo esa quemadura química que está acá. Entonces, esto no es un cáncer, aunque nosotros lo vemos sin hacer la anamnesis, vemos la foto, sí podría ser considerado como una lesión potencialmente magnizable o incluso ya un cáncer, ¿no? Porque tiene mezcla de leucoplasia con eritroplasia. Pero en la anamnesis, esto es una quemadura química por aspirina. Igualmente, vemos acá una lesión blanca que, hacer la biopsia, vamos a ver que es un líquen blanco. O esto de aquí, esta lesión blanca que es una candidiasis, una infección por hongos. O estas lesiones blanquecinas con eritematosis, pero que son múltiples en la lengua, que es una lengua geográfica. Entonces, esto no es una leucoplasia, esto tampoco, y esto tampoco, desde el punto de vista histopatológico. Desde el punto de vista clínico, sí, podemos considerar como lesión tipo leucoplasia, pero que después de haber hecho el diagnóstico, no son leucoplasias, porque son otras patologías. Para que sea leucoplasia, desde el punto de vista histopatológico, tenemos que ver, o mejor dicho, que el patólogo te diga la característica de esa lesión. Y va a haber un aumento en la capa de queratina, o sea, una hiperkeratosis, ¿no? Que puede ser hiperortokeratosis o hiperparakeratosis, dependiendo si existen o no núcleos en la capa de córnea o de queratina. Va a haber acantosis, un aumento en el estrato espinoso, reducción en la vascularización a nivel dérmico o submucoso, y también va a haber aumento del colágeno conjuntivo subyacente. Entonces, si nosotros tenemos un epitelio que ha aumentado de grosor por estratoporfio, hay también un aumento del estrato espinoso, es decir, el epitelio ya aumentó de ancho, de grosor, y aparte en la zona submucosa o dérmica va a haber menos vascularización y mayor cantidad de colágeno. Entonces, por eso estas lesiones se van a ver blancas, ¿no? Una
La mucosa oral normalmente es roja, ¿por qué? Porque es un epitelio delgado, transparente y muy vascularizado. Entonces es roja, usada, mucosa oral. Si este epitelio se hace más grueso porque ha aumentado el estrato córneo, entonces se hace más opaco y ha aumentado el colágeno y la vascularidad, entonces se va a ver más blanco. Entonces va a ser menos transparente y por eso se van a ver manchas blancas. Entonces, esa es una leucoplasia. Entonces acá vemos, por ejemplo, una hiperortokeratosis, hay un aumento del estrato córneo, hay un aumento del, del estrato espinoso y una menos vascularización a nivel subdermis. Entonces todo esto hace de que pase menos la luz y se vea la lesión blanca. Al contrario de cuando se ve roja, que disminuye el grosor del epitelio, entonces se hace más transparente y se ve más rojo. Aquí tenemos una hiperparakeratosis, hay núcleos, ¿no?, de los keratinocytos a nivel de la estrato córnea y también hay un aumento del estrato espinoso. Entonces el diagnóstico de la leucoplasia lo vamos a hacer mediante una biopsia excisional o incisional. Y como hemos visto, desde el punto de vista clínico, si nosotros vemos una lesión blanca, esta es una lesión que puede ir desde una irritación, una quemadura, por ejemplo, química, hasta una verdadera neoplasia, un verdadero tumor. Entonces el tratamiento va a depender de lo que sea esa leucoplasia. Si esa leucoplasia no es una leucoplasia verdadera, es una lesión hiperplásica, se limitan los factores que hicieron que se produzca. Y si es una lesión premaligna, porque ya hay algo de displasia a la hora que hemos visto en estudios patológicos, se tiene que hacer una extirpación total de la zona. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente de 70 años, una señora de 70 años con una lesión hiperqueretóxica en esta zona del reborde anular. Entonces vamos a colocar acá anestesia y vamos a hacer una biopsia por incisión. Entonces vamos a sacar toda esta zona de acá y la vamos a enviar a patología para determinar si es una leucoplasia o ya es un cáncer ya iniciado. Entonces este paciente resultó que era una displasia epitelial moderada. Entonces ya hay casi podríamos decir que es un carcinoma in situ, ya está empezando el cáncer. Entonces este paciente ya lo enviamos a un tratamiento con el oncólogo, ¿no? Ya el oncólogo verá si le da quimioterapia, radioterapia y hace una extirpación mayor de la zona. El cáncer lo trata el oncólogo. Otro caso, por ejemplo, de una ulceración y con una lesión leucoplásica. ¿No? Esto sí es típico de un cáncer, ¿no? Y sobre todo hemos dicho que estas ulceraciones o erosiones son crónicas. Esto ya lo tiene el paciente más de 2 meses, ¿no? Y ya hemos retirado factores irritativos, como por ejemplo de repente algún borde filoso de la cúspide, tanto superior como inferior, que permitiría que el paciente esté mordiéndose normalmente. Entonces, todo eso lo eliminamos, lo pulimos, lo dejamos sin borde filoso, sin algo que haga que favorezca que esto empiece a cicatrizar. Pero si no ocurre así, en 15 días hay que biopsiar. Hacer la biopsia de esta zona. Igual puede ser, por ejemplo, fíjense, esta lesión aparentemente benigna, ¿no? Es una persona joven, que es una señora de 35 años, que no fuma y no tiene ningún otro hábito nocivo. Entonces viene con esta lesión que ya la tiene más de 3 meses y no desaparece. Entonces, y ha ido creciendo según lo que nos manifiesta. Una ulceración acá pequeña con bordes indurados, bien redondeados. Entonces hacemos una excisión total de la lesión y lo enviamos a patología y resultó que una displasia epitelial, o sea, ya prácticamente
se está transformando en cáncer porque ya hay características típicas de células cancerígenas. Por ejemplo, acá dice que es epitelio con células pleomórficas, que ya tienen diferentes formas, con núcleos hipercromáticos, ¿no? Entonces, y múltiples figuras mitóticas, muchas hay normales. Entonces, ya hay una displasia epitelial moderada, lo que está dando ya algunas características de malignidad. Entonces, este paciente también hay que enviarlo con el oncólogo para que le haga el seguimiento, o en todo caso, el seguimiento y el tratamiento que necesita el paciente siempre es algún tipo de... Entonces, la verdadera leucoplasia, ¿no?, es de diagnóstico histopatológico. La eritroplasia es otra lesión potencialmente malignizable, y al contrario de la leucoplasia, esta es roja, por eso se llama eritroplasia. Y si esta eritroplasia va acompañada de leucoplasia, ya es una lesión, generalmente es una lesión premaligna, es decir, o si es que ya no es un cáncer. Nosotros vemos estas lesiones granulomatosas, eritematosas, crónicas, ¿no? Y si vienen acompañadas de lesiones blanquecinas, ¿no?, que leucoplasiformes, esta es la leucoplasia moteada, que se le llama, ¿no? O eritroplasia moteada es típica de cáncer. Entonces, es una eritroplasia es más factible que ya sea un cáncer. En la leucoplasia todavía podemos tener chance de que sea otra patología, pero una eritroplasia generalmente sí es ya un cáncer. ¿Y qué se ve en la histopatología de la eritroplasia? Lo contrario que una leuco, por eso se ve más rojo, porque hay un epitelio más delgadito, ¿no? Hay casi nada de queratina y la vascularización subyacente es mayor, y ya hay signos de displasia o de displasia, un carcinoma ya, generalmente a nivel celular. Entonces, hemos visto qué cosa es el cáncer y hay factores predisponentes como son esas lesiones potencialmente malignizables tipo leucoplasia o eritroplasia. Entonces ahora ya vamos a hacer una introducción a lo que ya son las verdaderas neoplasias malignas de origen epitelial, es decir, los carcinomas. Estos carcinomas, como habíamos dicho, son la forma más común de cáncer en boca. Y pueden ser estos tumores malignos de origen epitelial de tres tipos. El carcinoma epidermoide, que también se llama escamo celular o de células planas, o epitelioma, si ustedes lo ven en la literatura argentina, lo llaman epiteliomas a los carcinomas epidermoides. El otro tipo de neoplasia maligna de origen epitelial es el carcinoma vasocelular, que no es muy común en boca, más es común en la región facial. Y el otro tipo de neoplasia maligna de origen epitelial es el melanoma o melanoma maligno. Entonces tenemos prácticamente tres tipos de cáncer de origen epitelial, ¿no?, de lesiones de origen epitelial: el carcinoma epidermoide, el carcinoma vasocelular y el melanoma. El carcinoma epidermoide, habíamos dicho de que es el carcinoma más común a nivel de la mucosa oral, está íntimamente relacionado al consumo de tabaco y se puede originar de lesiones premalignas con displasia epitelial, ¿no?, ya sean eritroplasias o leucoplasias con displasia epitelial, es decir, con alteraciones ya en la morfología, en la forma, en el tamaño y en el momento de mitosis de las células del epitelio. El epidermoide más o menos es el 90% de todos los cánceres de la boca, se da en personas mayores de 40 años y tiene una tasa de supervivencia del 50%, es decir, de cada
100 personas que se diagnostiquen con cáncer de boca, la mitad va a morir antes de los 3 años, ¿no? 3 a 5 años. Normalmente sabes, va a estar en el labio inferior, los bordes laterales de la lengua, el piso de boca y el reborde anular. El carcinoma epidermoide es menos común en el paladar duro y en el dorso lingual. Nosotros tenemos de que el carcinoma epidermoide se va a presentar en una forma tempranamente como una leucoplasia, como una eritroplasia. Se puede presentar como úlceras indoloras, como una masa o una lesión exofítica verrucosa. Una verruga también se puede presentar. Puede dar metástasis por vía linfática, ¿no? De acuerdo a su variedad histológica. El carcinoma epidermoide entonces puede ser clasificado histológicamente desde diferenciado a indiferenciado, como vamos a ver en un momento qué cosa significa esto. Acá es un carcinoma verrucoso bastante grande, ¿no? Es una lesión tipo algodón, ¿no? Esto no, si uno le pase una gasa, no se va a desprender. Por ejemplo, tenemos un carcinoma epidermoide de labio. Este es típico en la zona labial, una ulceración, sustancia crónica, relacionada generalmente a un paciente fumador, que aquí coloca la pipa o aquí coloca el cigarro, ¿cierto? Entonces, fíjense, otro tipo de carcinoma de boca, una ulceración con zonas leucoplásicas y zonas eritroplásicas en el borde lateral de la lengua. Una lesión eritroplásica a nivel y granulomatosa ulcerativa a nivel de piso de boca. Una lesión erosiva, eritematosa a nivel de mucosa de carrillo. Una lesión ulcerativa, eritematosa y leucoplásica a nivel de reborde alveolar y mucosa de carrillo, ¿no? Y a nivel de encías. Una lesión erosiva, eritematosa a nivel del pilar anterior, ¿no? El pilar anterior de la fosa amigdaliana. Entonces, como ustedes ven, estas son características típicas de un cáncer de boca de tipo epitelial. Una leucoplasia bastante grande, una ulceración crónica, una ulceración acompañada de lesiones leucoplásicas y eritroplásicas, una eritroplasia de piso de boca, una lesión erosiva eritroplásica, una lesión mixta igual, ¿no? Eritroplasia y leucoplasia, lesiones ulcerativas, eritroplásicas. Entonces, esas son lesiones típicas que nos pueden hacer sospechar de lo que es el cáncer. Y este carcinoma epidermoide se va a clasificar según su histopatología o el grado de diferenciación. Se va a denominar si es un carcinoma epidermoide bien diferenciado o indiferenciado. ¿Qué quiere decir el grado de diferenciación celular? Se refiere a las características histológicas de ese tejido y su similitud con la arquitectura normal del tejido epitelial. Vamos a ver qué significa esto. Cuando uno habla de bien diferenciado, quiere decir de que las células cancerígenas que están en el tejido que hemos biopsiado presentan rasgos de maduración epitelial desde las células hacia la queratina anormal, pero que todavía dibujan la arquitectura del epitelio. O sea, un indiferenciado ya no se parece a la arquitectura normal del epitelio normal. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, tenemos uno bien diferenciado, porque esto sí es un tejido tumoral, un tejido
canceroso, un carcinoma epidermoide, pero fíjense, acá todavía tenemos la capa del estrato córteo, el estrato espinoso, la capa basal está un poco, no se nota muy bien, está destruida, y acá vemos también tejido queratinizado, pero en la zona, ya pasando la zona basal. Entonces hay una alteración en la queratinización de este tejido. Pero todavía se ve la forma del tejido, ¿no? del epitelio, el tejido córneo, el estrato espinoso, hay una capa basal si es que está rota, ¿no? Y hay cornificación o hiperkeratosis a nivel subdérmico, ¿no? Entonces, pero todavía se nota algo de la forma del epitelio. Entonces se nota que es algo bien diferenciado. Medianamente diferenciado, igual porque todavía vemos acá algo de queratina, pero ya no vemos un estrato espinoso, ya no vemos una membrana basal, ¿no? Ya está más o menos, pero todavía se ve que es un tejido epitelial, está moderadamente diferenciado. Y cuando ya vemos solamente células en crecimiento, células atípicas, pleomórficas, hipercromía celular, un aumento de la mitosis, ya no se nota el estrato córneo ni el estrato espinoso, ya se ve con una masa de células epiteliales solamente, pero que no tienen la estructura ni la arquitectura del epitelio, se llama indiferenciado. Y esto está en relación a el grado prácticamente de avance de este grado de avance de este cáncer, ¿no? Entonces acá vamos a ver algunas figuras, fotos de pacientes con carcinoma epidermoide bien diferenciado de lengua, ¿no? Generalmente en personas mayores, borde lateral, carcinoma, una leucoplasia que parece una verruga, crónica, lógico. La biopsia sale que es un carcinoma epidermoide bien diferenciado. Este es el mismo, el periodo de cicatrización. Otro paciente con un carcinoma epidermoide bien diferenciado de reborde regular. Vemos acá una lesión ulcerativa, eritroplástica, hay movilidad dentaria por pérdida de tejido de sostén, y tenemos un ganglio metastásico. Entonces, ya, si vemos ganglios es porque es una etapa un poco más avanzada del carcinoma. Entonces, ya vemos que ha incluido ya el reborde regular, ha destruido el reborde regular, ya se ha infiltrado este carcinoma hacia el reborde regular, hasta el hueso maxilar. Hacemos la biopsia y salió que es un carcinoma epidermoide bien diferenciado. Esos son los pacientes que han ido a la clínica en San Marcos, ¿no? Este paciente es otro paciente con carcinoma epidermoide de reborde regular. Sí, no es caso de pacientes, de alumnos que los vieron en sus rotaciones por los hospitales cuando son internos y presentaban pósters. ¿No? Este sí es paciente de clínica también, que fue. Este paciente, por ejemplo, fue en este estadio, ¿no? Un carcinoma epidermoide, aparentemente un aumento de volumen, lesiones leucoplásicas, ulcerativas, aumentos de volumen de rápido crecimiento. Vemos también micosis, ¿no? Hongos. Vamos a la lesión. La tomografía, fíjense acá, ya infiltró al plano óseo, ¿no? Una lesión infiltrante, agresiva, carcinoma epidermoide. Pero este paciente se demoró en hacerse esa,
fíjense cómo ha crecido rápidamente en un mes, ¿no? La lesión que habíamos visto, esta lesión, mientras que se le pidió la tomografía, el paciente se fue a otro sitio para que le haga tomografía y todas las cosas, ha crecido rápidamente. Entonces son lesiones también de crecimiento rápido. En menos de un mes, fíjense cómo ha crecido esta lesión. Entonces, otro caso de epidermoide revolver inferior, una lesión ulcerativa, eritematosa, ¿no? Aquí, fíjense, igual. Esta es típica de un carcinoma ya. Entonces este paciente ya ni hacerle biopsia, ya esto es típico, persona mayor, 80 años, con esta lesión, enviarla de frente solamente a neoplástica para que ya le hagan el tratamiento. Ya ni siquiera hacerle biopsia. Y acompañada de un ganglio metastásico también, que significa que esto es un carcinoma más avanzado. Otro caso, un carcinoma verrucoso. Fíjense una pequeña línea leucoplásica a nivel de la encía de la segunda molar. Le hacemos la biopsia y resultó que era un carcinoma verrucoso. El paciente no vivía acá, se fue a Estados Unidos, regresó a los 3 meses y fíjense, ya no había cicatrizado adecuadamente esta zona y ya estaba creciendo en la primera molar. Entonces decidimos hacer una decisión de ese un poco más agresiva, retiramos por lo menos 1 centímetro de tejido sano y como iba a quedar expuesto el hueso y decidimos retirar también las dos pares y el hueso adyacente, ¿no? Retiramos todo, hacemos una para evitar de que este siga avanzando y con esto curamos totalmente al paciente. No, acá está todo el tejido que hemos carcinoma verrucoso, ¿no? En cáncer hay que ser un poco más agresivos a la hora de la cirugía. Entonces, la próxima continuamos con los carcinomas y ya empezamos con lo que son los sarcomas, o sea, los